Buenos días, hermanas. La saludo en el amor del Señor. Y aquí estamos nuevamente frente a la palabra. Dentro del discipulado viene esta lección que veremos ahora, que ya la hicimos en la congregación y ahora lo hacemos a través de este video. Y queremos hablar hoy de David y Goliat, ¿ya? Algo habíamos hablado en el video anterior de todo lo que David le había costado llegar hasta donde está, ¿cierto? Pero ahora veremos, ¿cierto?, su enfrentamiento con Goliat. Bien, y para eso vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer varios versículos porque no quiero perderme ninguna de las cosas que hay aquí. Así que comenzamos al tiro. Voy a leer 1 Samuel 17, del 32 al 51. Dice así la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió con sus ropas a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano.
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David, un joven pastor de ovejas. Su padre lo envía hacia donde estaban los soldados, porque sus hermanos, 3 de sus hermanos, pertenecían al ejército de Saúl. Y él va a dejarle víveres. Y cuando en eso dice que estaba el ejército en orden de batalla. Había un monte hacia un lado, otro monte al otro lado, y al medio había un valle, el valle de Ela. Ambos ejércitos se ponían en orden de batalla. Y cuando se ponían en orden de batalla, aparecía un gigante de cerca de 3 metros de altura, fornido, lleno de armadura. Su cota de bronce, dice la Biblia, que pesaba 57 kilos. O sea, vean qué robusto era este gigante, además de ser alto, ¿cierto? Era muy robusto. Y además tenía una jabalina que medía más de 6 metros y solo la punta era con un peso tremendo de bronce. Y salía por la mañana, cada día, y lo hizo por 40 días. Y desafiaba al ejército de Israel, diciendo: solamente quiero un hombre. ¿Para qué vamos a entrar en batalla? Solo uno de su ejército que venga a pelear conmigo. Y si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y lo hacía cada mañana y cada tarde por 40 días. Y cuando David visitó a sus hermanos para darle los enseres, vio que todos estaban atemorizados. Y justo sale este paladín. Y él empieza a mirar y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que están todos amedrentados. Hasta el rey estaba amedrentado. Y él se pone a preguntar, ¿qué es lo que sucede? No, y ahí le explican que este hombre todos los días, por 40 días, había estado haciendo esto. Entonces dice, escucha una conversación que el rey premiará a aquel que se atreve a enfrentar a este gigante. Y él dice, pero ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a las huestes del ejército de Dios? Y conversó con uno, incluso su hermano lo retó porque estaba conversando con la gente y diciéndole eso, pero ¿quién se cree este filisteo incircunciso? Y él siguió conversando con las personas y esto fue llegado a los oídos de Saúl, que este joven estaba diciendo, yo voy a ir a pelear porque este hombre no tiene por qué estar desafiando al ejército del Dios viviente. Y Saúl le dice, eres muy pequeño, jovencito, 16 años, 17 años. Se me imagina delgado, dice la palabra del Señor, que era rubio y de hermoso parecer, o sea, era buen mozo. Y seguramente tenía aún más carita de niño. Y Saúl lo ve tan resuelto, estaba tan convencido, porque él le dice, yo, tu siervo, le dice, es pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un oso o venía un león, tu siervo lo atacaba, lo mataba y salvaba a las ovejas. Jehová, mire qué lindo, Jehová que me libró del león, del oso, también me librará
de este gigante. Y lo convenció a Saúl. Y Saúl intentó ponerle su armadura sobre él. Eso nos habla, amadas hermanas, de que con experiencias de otros no podemos ir a la batalla. David tenía su propia experiencia. Él había estado peleando con osos y con leones, defendiendo sus ovejas. Y él le dice, yo no puedo con esto. Y dice que lo echó de sí. O sea, en otras palabras, le dice a Saúl, tu experiencia a mí no me sirve porque yo no la he practicado. No he practicado el ser soldado. Yo soy sencillamente un pastor. Y va al río y saca las piedras y las echa en su zurrón, toma su honda y su cayado y parte a la línea de batalla. El gigante, cuando lo ve, le dice, ¿crees tú que yo soy un perro para que vengas a mí con palos? Y lo menospreció. Y David le dice, yo le decía a las hermanas, lo miró a los ojos, no sé cómo, pero lo miró directamente y le dice, tú vienes a mí con espada, con jabalina, a ver qué más le dicen, con espada, lanza y jabalina, en el verso 45. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Visualicen esto, hermano, un inmenso gigante de casi 3 metros, con un jovencito delgadito, rubio, que está con un cayado, una honda y un zurrón. Pero él le dice, tú vienes a mí con todas estas armas, con toda tu experiencia militar. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vengo en nombre del general del ejército de Israel. En nombre de él vengo, de Jehová. Y le dice más encima y le recalca, ¿cierto? Y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Te entregará hoy en mi mano. El Señor te pondrá en mis manos hoy, le dice. Yo te venceré. Mire la convicción con la que él está. Su convicción en Dios, que era más poderoso. Te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos, o sea, de los demás. No solamente voy a derrotarte a ti. En nombre del Señor, derrotaré a todos los filisteos, dice, y los daré sus cuerpos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y más aún lo sabrá toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Yo le preguntaba a las hermanas, ¿qué significa de Jehová es la batalla? El Señor pelea por mí. Mis batallas no son mías, son del Señor. Él pelea mis batallas. Entonces dice, y más encima él en su convicción total le dice, le da varias cosas aquí al filisteo. Le dice, el Señor, Jehová, te entregará en mis manos. Te entregará. No lo hará después o a lo mejor no. Te entregará
en mis manos. Y yo te venceré, y daré, mira las palabras, y daré, te venceré. Y primero, te cortaré la cabeza. ¿Por qué le dice te cortaré la cabeza? Porque al enemigo, amadas hermanas, para derrotarlo en forma completa y total, debes cortarle la cabeza. Así te aseguras de que nunca más se levantará. Y David le dice, te cortaré la cabeza, terminaré contigo de una vez. Eso le quiere decir. Y daré los cuerpos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, a los cuerpos de los demás, de tu ejército. Y todos sabrán que hay Dios en Israel. Esa era la convicción. Esa era la convicción que llevaba. La confianza. Entonces yo les pregunté a las hermanas, cuando David miró al filisteo, ¿qué vio? Porque el ejército veía un gigante amenazador que seguramente hasta se sentía en sus pasos cuando él salía a desafiar al ejército. Seguramente hasta su voz sonaba aterradora. Pero ¿qué vio David cuando miró al gigante? Él vio a un hombre fuera del pacto con Dios. Este es un incircunciso. Este no está bajo la cobertura de Dios. ¿Qué puede hacer él si no está bajo las alas del Señor? Un incircunciso. Fuera alto, fuera fornido, fuera lo que fuera, era un incircunciso. Y más encima, desafiaba al Dios Todopoderoso de los ejércitos de Israel. O sea, era un atrevido. Eso miró David. Así miró al gigante. Y lo vio, tal como dijo una hermana, como un oso o como un león que él ya había enfrentado. ¿Cómo miramos nosotros a nuestras dificultades cuando las enfrentamos? Las miramos confiando en que este Dios es tan poderoso, mayor, potente, que puede derribar un gigante de 3, de 5 o de 6 metros, un monte, un problema, una dificultad. La confianza, el conocimiento de Dios llevó a David a verlo de esta manera. Hay una fórmula, yo puse aquí, dentro del estudio puse la clave para derrotar gigantes. Primero que nada, conocer al Dios que gana las batallas. Ninguna batalla nuestra la podemos pelear nosotros. Dios pelea nuestras batallas. Y a veces nosotros, les decía a las hermanas yo, nos desgastamos en la vida, nos desgastamos en el físico, nos desgastamos emocionalmente, nos desgastamos peleando batallas que no nos pertenecen, que les pertenecen al Señor. Entonces uno es conocer al Dios que gana las batallas. 2, saber que toda victoria solamente le lleva gloria a Él. Amén. 3, saber que no existe gigante, tal como decíamos, ni de 3, ni de 4, ni de 5 metros, no existe gigante que no pueda ser derrotado por nuestro Dios. Y 4, tenemos que entender que sus armas no son como las nuestras. De Él es la batalla. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10:4, dice,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios, o sea, sobrenaturales. Yo le decía a las hermanas que Dios actúa en lo sobrenatural para la destrucción, ¿cierto? De fortaleza, o sea, de cosas que resistan, de cosas que sean duras de demoler, de destruir. Pero dice, poderosas para la destrucción de fortalezas, ¿cierto? Derribando argumentos. Ninguna filosofía, ningún razonamiento, ninguna teoría puede contra las armas del Señor. Y dice, derribando toda altivez, o sea, toda soberbia, todo orgullo. Y aquí el gigante era soberbio y orgulloso, porque él creía que podía ganar. Dice toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, el gigante que quiere desafiar al Señor. Y dice, y llevando cautivo, preso todo pensamiento a la obediencia a Dios. O sea, amadas hermanas, esto es importante, llevando cautivo todo pensamiento. El enemigo a veces trastorna nuestros pensamientos nos manda flechas de pensamientos, pero cada uno de ellos, hermanos, por eso que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. O sea, estar claros en que somos salvos, en que las promesas del Señor dice llevar cautivo todo pensamiento. Usted tome el pensamiento ahí que le está provocando problemas y lo cautiva y lo lleva a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se hace? Se dice, Señor, cautivo este pensamiento que no me pertenece, este pensamiento que va en contra de las cosas, de las promesas tuyas. Y Señor, lo cautivo y lo meto en la obediencia, en la autoridad de Cristo. Y usted ya venció ahí. Pero volvemos aquí a David. También, amadas, tenemos que decir que hubo uno mayor que David, que nos vio a nosotros que estábamos bajo condenación y bajo la ira. Y él se puso en medio. Salió a enfrentar este gigante del pecado de la humanidad. Y el enemigo lo menospreció. Lo menospreció porque lo vio en una cruz, creyendo que estaba derrotado. Lo menospreció. Pero este vencedor estaba ahí en la cruz, haciendo algo mucho más grande. Y murió por los pecados. Y cuando muere por los pecados, toma las llaves de la vida y de la muerte. Y nos las abre después para nosotros, resucitando al tercer día y venciendo a este gigante que se creía impenetrable. Amadas hermanas, este es nuestro Señor Jesucristo, el general de nuestras batallas, porque cada batalla que usted tiene no es suya, es del Señor. Y si usted la pone delante del Señor, usted ya es un vencedor. Usted tiene que proclamar como David, tener la convicción. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré tu cuerpo a las aves del cielo. Te cortaré la cabeza, acuérdese de eso.
para que nunca más te vuelvas a levantar. Amadas hermanas, tenemos al Dios que pelea nuestras batallas. David enfrentó a un gigante físico. El Señor enfrentó toda la maldad del mundo y tomó las llaves de la vida y de la muerte y las puso delante de nosotros para que nosotros viviésemos una vida abundante. Ahora, este es el Dios que pelea tu batalla. No estés peleando con tus armas humanas. Nuestras armas no son humanas. Nuestras armas son poderosas en Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor. Así que te animo, si estás enfrentando una batalla, sea un gigante de 3 metros, de 6 metros, de lo que sea, el Dios que peleó la gran batalla y que te dio a ti las llaves de la victoria, sigue siendo el poderoso para vencer. Dile como David: Señor, la batalla te pertenece, del Señor es la batalla y yo te venceré, y yo te venceré. Amadas hermanas, si tú lo estás enfrentando en este instante, no sé qué batalla será la tuya, no sé qué gigante es el tuyo, pero recuerda, el Dios Todopoderoso que le dio la victoria a David en la antigüedad es el mismo Dios Todopoderoso que te puede dar la victoria ahora, en este instante, en este momento. ¿Cuál es tu montaña? El Dios puede arrasar esa montaña, porque el Dios es el que pelea tus batallas. Entrega tu batalla al Señor y serás un victorioso en Él.